entonces a este segundo ciclo de ayudantías, que sería ya relacionados al segundo parcial, donde vamos a ver lo que son los encofrados de madera. En cuanto a encofrados, pues tenemos que empezar directamente por las nociones básicas. Tenemos que saber qué son los encofrados, de qué están hechos, ¿no? Eh, También tenemos que saber cómo es que se relaciona el encofrado con el material que encofra, pues porque sostiene, se podría decir, ¿no? Que moldea. Y también podríamos mencionar las acciones que se van a efectuar sobre estos encofrados, o por qué si no lo estamos estudiando, pues, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son esos conceptos y bueno, repetirles, por favor, anotarse en la lista, ¿no? Bien, se está viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, La auxiliar. ¿Se ve? presentación PowerPoint. ¿Se ve, auxiliar? Ya, bien. Entonces, en cuanto a las consideraciones, vamos a ver que hay acciones que se tienen que tomar en cuenta para poder controlar los elementos encofrados. Entre ellas está la carga muerta, la carga viva, el empuje del hormigón, que puede ser horizontal o vertical, y el impacto de vibración, que considera un 25% adicional. Esto es como si fuera una carga dinámica, más o menos una carga accidental, ¿no? Entonces el impacto de vibración vendría a ser un 25% de la carga que vendría a ser la carga total. ¿Ya? En cuanto a los materiales que comúnmente se utilizan es la madera aserrada, las multilaminadas, acero, aluminio y plástico, ¿no? Ahí pueden ver en las imágenes algunas de las piezas que componen el encofrado de unas vigas, por ejemplo, de unos muros de pantalla, se podría decir un núcleo también pareciera que fuera ese, un núcleo, una columna central así, de ascensor probablemente, dependiendo, ¿no? Entonces, fíjense que tienen distintas formas de, de posición y además también estos de aquí vendrían a ser elementos más cortos, pues, ¿no? A ver. Estos de acá son elementos más cortos que tienen que estar sujetos con clavos, ¿no? Y bueno, es por el mismo hecho de que la madera pues es un material que es menos resistente que el acero. Sin embargo, aquí miren las piezas, tienen algunas partes con sujeción que no son tan, eh, se podría decir que no son tan rústicos como estos, ¿no? Como el de madera, pero es por lo que es de metal, pues, ¿no? Y el metal es más resistente y necesita menos, menos piezas, digamos, para poder componer un elemento resistente. Bien, entonces, lo que vamos a ver obviamente nosotros es es un análisis de los elementos que componen los encofrados de madera. Ahora bien, ahí pueden ver también de otro elemento que es superficial, que está en contacto con el terreno, ¿no? Les muestro así porque básicamente, si no han hecho visita de obra, pues así es como se hace un encofrado en un elemento superficial, que puede ser una zapata, puede ser también una pantalla, un muro de hormigón armado. Después también podríamos mencionar un muro de contención, ¿no? Hay muchas cosas a las que se podría relacionar. Luego tenemos aquí otro elemento que vendría a ser las escaleras, ¿no? Las escaleras también tienen su encofrado. Las escaleras de hormigón, porque la de metal no necesitan encofrado, pues, ¿no? La de hormigón tienen armadura ahí dispuesta. Fíjense que incluso llevan unos separadores de este lado, quizás para, para poder
rigidizar estas maderas intermedias si en caso no hay una madera larga, que vendría a ser esta, que componen los escalones, ¿no? Los peldaños. Entonces, por eso es que pone una intermedia, ¿no? También, entonces, forma parte también de los encofrados de los elementos, que en este caso vendría a ser de una escalera, ¿no? Ahí pueden ver desde otra perspectiva. Fíjense que hay instalaciones incluso que van por debajo de la armadura o por encima, quizás creo que está por debajo acá. Eh, Seguramente son para focos debajo de la escalera, un depósito, ¿no? Y aquí podemos ver, fíjense con mayor claridad cómo es que se dispone esta parte intermedia. Aquí también fíjense cómo hay algunos topes, ¿no? Aquí se le llama tope a esto. Cuando ustedes van a obra, quizás a veces el constructor o el maestro manejan un lenguaje un poco distinto al nuestro. A este le conocen como un tope, ¿no? A este le conocen como ripas. A estas maderas que son larguitas le conocen como ripas, tablones, así, ¿no? Le hablan así, no le dicen listón, no le dicen, eh, por ejemplo, no le dicen placa, ¿no? No le dicen vigueta, ¿no? Le dicen habla así, se hablan de una forma distinta. Entonces, ahí está, ¿no? Podemos ver también puntales. En cuanto a los puntales, pues, podemos tener estos puntales hechos del eucalipto, ¿no? Del tronco del eucalipto. También hay otros que se podrían utilizar que son un poco más, serían aserrados y podrían tener secciones rectangulares y no circulares como este caso. Bien, un momentito me dan, ahorita continúo, ¿ya? Bien, continuando, les decía, ¿no? Que estos son los puntales. Pueden ver aquí arriba está una losa maciza, ¿no? Una losa maciza que está totalmente entablonada. Y aquí tiene se podría decir que son eh, los rigidizantes para evitar que las vigas puedan sufrir algún un movimiento, ¿no? Un desplazamiento, tiene que estar fijo. Esto que constituyen la articulación. ¿No es cierto? Esta parte que ustedes ven aquí en medio es una articulación que le hace a la columna. Este listón es para generar articulaciones aquí en la viga. Esto lo que hace es disminuir el efecto de la esbeltez sobre la columna, ¿no? Porque conocemos, por ejemplo, les voy a mencionar acá, bueno, aquí abajo. Aún sí no se ve. Perdón, Ahora sí, ahora sí. aquí como si fuera articulado, articulado. Entonces viene esta maderita que ustedes están viendo acá, esa madera articula aquí
¿no? Articula ahí con un punto ahí de unión y ahora, antes la deformación que se producía era de esta manera, ¿no? Así, más exagerado, ¿no? Pero ahora, gracias a la articulación que se le ha dado, pues esto se va a deformar así más o menos, ¿no? Dependiendo la rigidez que tenga aquí en medio, pues también, ¿no? Pero normalmente se lo asume como una articulación en el peor de los casos, porque si le pongo empotrado, estoy asumiendo en el mejor de los casos, porque voy a poner que la longitud efectiva se disminuya. Aquí va a ser 1, aquí va a ser 1, ¿no? Pero la longitud ahora ya es distinta. Esta longitud ahora solamente sería, ¿no? Esta longitud a considerar. Sin embargo, si hubiera sido el otro, el azul, la longitud hubiera sido de esta manera, pues, ¿no? Desde aquí arriba hasta aquí abajo, ¿no? Sí, esa hubiera sido la longitud. Entonces disminuye, ¿no? El efecto del pandeo, ¿ya? Bien, entonces voy a sacar estas anotaciones. Vámonos más adelante. Upa, ¿qué pasó? Ah, ya, se fue a la anterior. Y aquí tenemos otro sistema de encofrado, fíjense, que bueno, en el caso, miren, de que no se pueda alcanzar con los puntales hasta arriba, se recurre a un entablonado intermedio, ¿no? Y se ocupan puntales también abajo, ¿no? Esto para reducir la longitud efectiva también que podrían llegar a tener las columnas, porque si es muy alto puede fallar por pandeo. Miren, aquí están articuladas, ¿no? Aquí a este lado. Pero aquí han tenido que entablonar y apuntalar, miren, de este lado, desde abajo, ¿no? Con maderas más rígidas para evitar que haya movimiento, ¿no? Esto es un sistema encofrado para evitar, digamos, que la viga se deforme muy rápido, ¿no? Y así es un sistema constructivo donde quizás estos lados lo van a utilizar para colocar vidrios, ¿no? Podría ser, ya que no se ve muro, podría ser que hayan separaciones metálicas, ¿no? Digamos. Bien, ahora, en cuanto a las dimensiones que pueden llegar a tener, está el tablero, que vendría a ser esto que compone el moldeado del elemento. Aquí más o menos hago referencia a una zapata rectangular o cuadrada, ¿no? Tiene un espesor de 1 pulgada, ¿ya? Entonces, esta sección, se podría decir, va a ser así más o menos. Este es un tablón, ahí, tablero, ahí, y ahí. El espesor que les digo es este de acá. Ese espesor es 1 pulgada. Y esto puede tener una longitud cualquiera y esto una altura cualquiera, dependiendo el, el que vaya a proyectar, pues, ¿no? Las dimensiones del elemento. Puede ser una zapata, puede ser un muro de contención, pero este tablón o este tablero es de 1 pulgada, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Ese Creo que no. tablero que nos están mostrando, ¿para qué? Bien, continuemos entonces. Voy a borrar esas anotaciones. Luego tenemos las viguetas y las vigas.
Este concepto lo vamos a ocupar mucho cuando hagamos encofrado de losa, eh, cuando hagamos de vigas también podría ser, pero más que todo para losa. La vigueta siempre va a estar por encima de la viga. La vigueta tiene una menor dimensión y va a ir separada a menores dimensiones que la viga. ¿Ya? Entonces la viga siempre va a estar seguramente más separada por tener mayor sección y la vigueta por tener menor sección va a estar a un espaciamiento eh, menor. Hablando de longitudes, estamos hablando de sección transversal, ¿ya? Y ahora en cuanto a la viga, que vendría a ser esta de acá, tiene 2 pulgadas de base y 4 pulgadas de altura. No, no estamos hablando de longitudes, estamos hablando de sección transversal. Bien. No sé si tienen alguna duda hasta esta parte de estos elementos. Eso van a ser los espesores estándar, ¿o sí? Sí, sí, se los estoy dando ya las dimensiones que pueden llegar a tener. Si es que él no les da, ustedes pueden adoptar estas dimensiones, ¿no? Pero básicamente les estoy dando las que se ocupan, las que ha ocupado en los ejercicios que hemos resuelto, entonces no creo que cambie. Quizás cambia, ¿no? Pero ya eso ya depende de él. Puede que diga viguetas de 1 pulgada por 3, por ejemplo, ¿no? A veces hay de 1, a veces hay de 2. ¿O sí, las ¿Está bien? viguetas son las que nosotros llamamos tijeras en la construcción? ¿O es otra cosa? Bueno, las tijeras pues pueden llegar a tener dimensiones hasta de 2 por 4, de 4 por 6. Entonces, eh, el término vale por diciendo de que la sección no es muy chica, ¿no? Con relación a su longitud. Por ejemplo, en cimentaciones hay un elemento que se le llama costilla, que es lo mismo que esta sección transversal que estamos viendo así, solo que va vertical y tiene 1 pulgada de base y 3 de altura, ¿no? Y hay otro que se llama listón o larguero y es de 2 por 2, digamos, ¿no? Entonces, hay en construcciones tijeras de 2 por 4 que le podríamos llamar viga, o tijeras de 2 por 3 que también le podríamos llamar viga, que le podríamos decir tijera también, ¿no? Pero eso varía en función al lenguaje que se maneje, ¿no? En el medio, como les digo. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, gracias. Muy bien. También hay montantes, montante, diagonal superior, diagonal inferior, diagonales, montantes, ¿no? Esos serían otros términos con dimensiones que también vienen más o menos estandarizados. Bien. Si tienen dudas, no duden en consultar. Sigamos. Ahí podemos ver un poquito acerca de lo que contiene cuando se hace un encofrado de un elemento que va a ser a una altura elevada, por ejemplo la losa, ¿no? En este caso, las correas aquí omitamos, fue la mejor imagen que encontré. Esto estarían haciendo aquí una cubierta, ¿no? No sé, seguramente iban a hacer una losa mixta. No veo muy bien la aplicación, pero creo que va por una cubierta, por por las correas metálicas.
Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que ustedes vean cómo es que van las viguetas y cómo es que va la viga, ¿no? Las viguetas se apoyan en la viga y la viga a su vez se apoya en los puntales, ¿no? Los tomapuntas que se ven acá o pie de apoyo le llaman, se podría incluso llegar a llamarle cartela. Esos son los que hacen que la columna tenga una mejor transferencia de las cargas con las vigas que son las que están por encima de él. Y los elementos que están por encima de la viga serían las viguetas, pues, ¿no? Entonces así es el sistema, más o menos. Las viguetas se apoyan en las vigas y la viga se apoya en el puntal. Ya eso es lo que quiero transmitir con esta imagen. He visto que ocupan esto para poner plantas abajo y que trepen por ahí arriba. Así también podría ser un parral, ¿no? Pero no tiene nada que ver con encofrado, eso sí, cuidado. Podría ser un parral, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora los puntales, las dimensiones que pueden llegar a tener y que son las más corrientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una sección circular. Las secciones circulares tienen un diámetro de 4 pulgadas. Y como pueden ver aquí es una madera aserrada que se lo obtiene del tronco del eucalipto. O a veces también la obtienen de otros troncos que son resistentes, como el tajibo, ¿no? El cedro. Aquí puede ser de 3 por 3, digamos, ¿no? Sección rectangular o cuadrada, ¿no? Ahí están. Bueno, nuevamente está ahí los puntales. Y ahora vamos a ver cómo se relaciona los encofrados con el hormigón. El hormigón sabemos que es una masa pastosa que pasa del estado plástico al estado sólido por medio del fraguado. El fraguado sabemos que es aquel fenómeno que se produce al hidratarse los silicatos de calcio. Los silicatos de calcio son los componentes principales de un cemento pozolánico, ¿no? Entonces, cuando estos silicatos de calcio se hidratan, generan calor. A medida que pasa el tiempo, van perdiendo calor y se van endureciendo. Entonces, los hilitos del silicato de calcio que se ha hidratado se van haciendo más chicos y van convirtiéndose en una composición que genera resistencia. Y en cuanto a los controles, se controla el asentamiento en el cono de Abrams, ¿no? De 3 pulgadas a 4 de asentamiento se considera más o menos un hormigón de consistencia normal. Y el ángulo de fricción que se genera en un hormigón de consistencia normal, ¿cuánto es? A ver, más o menos. A ver, ¿cuánto es el ángulo de fricción? Han de haber llevado, o no han llevado todavía con el ingeniero este tema. No, todavía no. Estamos haciendo, estamos en Run Element haciendo un puente. Ah, ya, ya, disculpen entonces.
Un momentito, ¿ya? Bien. Lo vamos a ver entonces más. Creo que se cortó. Estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Sí, sí. Ya. Estoy con la señal un poquito baja, pero vamos a continuar. ¿En dónde me quedé para retomar? ¿Dónde me escucharon? Estaba hablando sobre fraguado. Sí. Fraguado. Sí, sobre el hormigón, la- perdón. Sí, sobre el hormigón estaba hablando. esto de acá. ¿Esto? ¿O en la anterior Del, diapositiva me quedé? del anterior Sí, diapositiva. en la anterior de Wow. Y yo hablando aquí, miren, me salía todavía el menú del Zoom todavía. Bueno, le decía aquí, ¿no? Que el cono de Abraham se considera un asentamiento de 3 pulgadas a 4, ¿no? De un hormigón de consistencia normal. Si es diferente a eso, pues hay que ver cuánto es el ángulo de fricción que se genera en otro tipo de consistencia. Nosotros vamos a manejar el que normalmente se maneja, pues, ¿no? Que vendría a ser en edificaciones menores, es más o menos esto lo que se admite, 3 a 4 en un hormigón de consistencia normal. Bien, pasamos al empuje vertical. El empuje vertical viene a estar dado por esta relación que considera el peso específico al hormigón armado, ¿ya? Aquí recalquen bien que es el hormigón armado, la altura del fluido y el impacto de vibración que ya sabemos que incide en todas las cargas. La altura vendría a ser esta de acá, la altura del fluido. El peso específico del hormigón armado, porque aquí en este fluido pueden que haya armaduras y el peso gravitacional que se da de esas armaduras pues afecta en la parte de abajo, ¿no? Digamos, ¿no? Supongamos que esas son armaduras de una zapata, ¿no? En este sentido y en el otro ahí, ¿no? Entonces sí o sí el peso se considera. Las unidades con las que se trabaja cada uno de estos componentes es la presión vertical en kiloponios por metro cuadrado, que es el valor que vamos a encontrar cuando resolvamos un ejercicio práctico. El peso específico del hormigón armado, que es 2.400 kiloponios por metro cúbico. Cabe recalcar que este peso específico está en función a la resistencia del hormigón, porque mientras más resistente tiene distintas dosificaciones, ¿no? Y al igual que cuando es menos resistente. Bueno, el estandarizado es este de acá, una dosificación 1, 2, 3 más o menos. La altura del hormigón armado por encima de la superficie va a estar en metro. Me olvidé de colocar aquí, colóquenle ustedes en metro. Y el impacto de vibración que es del 25% adicional. Y pasamos al empuje horizontal. El empuje horizontal está dado por el peso específico del hormigón. Ahora,
¿ya? Porque lateralmente la armadura no genera una fuerza, pero sí el hormigón, debido a que es un fluido y obviamente se genera fuerzas variables, ¿no? Desde donde comienza el fluido hasta donde finaliza en la parte baja. La altura media, que aquí vamos a considerar la altura media del tablero del fondo, o sea, la altura media del tablero del fondo, en ese punto, hasta ese punto se va a producir la presión es media, ¿ya? O sea que esta altura media es igual a la altura dividido entre 4 más o menos. Aquí. Sacamos ahí la presión media. Pero bueno, que la presión media se considera como la presión horizontal, ¿no? Por si acaso. Y aquí considera la tangente de 45 menos el ángulo de fricción dividido entre 2. Todo esto elevado al cuadrado. Esto es por el efecto del empuje, ¿ya? O sea, creo que han llevado, ustedes se acuerdan del concepto de fricción, ¿no? Cuando llevamos en física. Entonces, esto es el concepto de fricción, por así decirlo. La tangente de un ángulo que es establecido como el ángulo de contacto entre la